Hola, Hefesto Palatinecos dándote nuevamente la bienvenida a tu curso de matemáticas de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy haremos un trabajo sobre los cuadrantes y su relación para la ubicación de elementos en el círculo trigonométrico. Uno de los efectos que se produce al dividir el plano cartesiano por los ejes, es decir, al dibujar nuestros ejes para ubicar puntos en nuestro plano cartesiano, es que se generan cuatro regiones o áreas exactamente iguales que se conocen como los cuadrantes. Los cuadrantes se enumeran a partir de la esquina superior derecha, donde están el eje X y el eje Y, como el primer cuadrante, y en sentido contrario a las agujas del reloj se consiguen el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Esa numeración permite ubicar según los signos las coordenadas de los puntos, es decir, un punto en el primer cuadrante, tanto su coordenada X como su coordenada Y van a ser positivas. Un punto en el segundo cuadrante va a tener la coordenada X negativa y la Y positiva. Un punto en el tercer cuadrante va a tener las dos coordenadas negativas y un punto en el cuarto cuadrante va a tener la X positiva y la Y negativa. Cuando trabajamos con el círculo trigonométrico, el efecto que se produce sobre este en relación a los cuadrantes es exactamente el mismo, solo que ahora trabajamos es con el ángulo. ¿Qué va a suceder? Que un punto en el primer cuadrante va a ser un punto cuyo ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. En ese cuadrante, las razones trigonométricas para el ángulo en el círculo va a ser que el seno es positivo y el coseno también es positivo. Cuando nos desplazamos hacia el segundo cuadrante, vamos a tener un ángulo entre 90 y 180 grados. Debes recordar que lo podemos trabajar también como radianes, es decir, entre pi medios y pi. En ese segundo cuadrante, las razones trigonométricas son tales que el seno sigue siendo positivo, pero ahora el coseno pasa a ser negativo. Cuando nos vamos al tercer cuadrante, que estamos entre 180 y 270 grados, o pi y 3 pi medios, en ese cuadrante, igual que como pasaba con las coordenadas, los dos, tanto el seno como el coseno, son negativos. Y en el cuarto cuadrante, cuando estamos entre 270 grados y 360 grados, o 3 pi medios y 2 pi, en ese cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Debes recordar que cuando medimos el ángulo, lo medimos en el sentido contrario a las agujas del reloj para ángulos positivos y en el sentido de las agujas del reloj para ángulos negativos. Esa es la convención. Otro de los elementos que se produce del trabajo con el círculo trigonométrico y los cuadrantes es que cuando trazamos un ángulo positivo y la misma cantidad angular negativa, trabajando entre el primero y el cuarto cuadrante, puedes observar que para el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo menos alfa, exactamente el mismo, el valor de la razón trigonométrica de coseno es exactamente igual, con signo igual y todo. Es decir, el coseno de alfa es exactamente igual al coseno de menos alfa. Y eso se repite independientemente de si el valor angular es mayor a 90 grados o cualquier otro valor. Es decir, siempre se va a poder confirmar que el coseno de alfa es exactamente igual al coseno de menos alfa con alfa cualquier valor numérico angular. Para el seno, ¿qué es lo que sucede? Que el signo cambia, es decir, partiendo de la misma configuración del ángulo alfa y el ángulo menos alfa, vemos que el valor del seno, como se forma exactamente el mismo triángulo, el valor es idéntico en cuanto a la magnitud, pero como está en cuadrantes diferentes, el signo cambia. Ahí lo que se confirma es que el seno de menos alfa es exactamente igual al menos seno de alfa, es decir, la magnitud es la misma, pero el signo cambia, siendo el ángulo igual. El otro elemento que se produce es que como estamos trabajando con cantidades angulares, uno puede replicar exactamente el mismo triángulo en otro cuadrante para obtener los mismos valores, aunque cambien los signos. Es decir, si por ejemplo tú consideras que tenemos 30 grados y 150 grados, esos dos triángulos con respecto al eje X van a ser exactamente iguales, produciendo el mismo coseno y el mismo seno como valor numérico. Sin embargo, los signos de esas dos cantidades van a variar.
Esto es lo que se conoce como reducción al primer cuadrante. Independientemente del cuadrante donde te encuentres, siempre vas a poder conseguir una relación que te permita hallar esa cantidad que estamos trabajando referida a un ángulo en el primer cuadrante. En el primer cuadrante en particular, ya habíamos trabajado cuando vimos el triángulo que cuando los ángulos son complementarios coinciden el seno y el coseno. Es decir, para un ángulo cualquiera en el primer cuadrante te vas a conseguir que el seno de alfa, siendo ese ángulo, es exactamente igual al coseno de 90 menos alfa, que es su complementario. El coseno de alfa va a ser igual al seno de 90 menos alfa, que es su complementario, y para la tangente ocurre que la tangente de alfa es exactamente igual a la cotangente de 90 menos alfa. Eso como un elemento adicional. Con respecto al segundo cuadrante, lo que nos vamos a conseguir que el coseno de alfa va a ser exactamente igual a el menos coseno de 180 menos alfa. Igualmente vamos a conseguir razones en el seno y la tangente, al igual que para los demás cuadrantes. Adicionalmente se observa en el trabajo con el círculo trigonométrico que la función seno en particular, recuerda que ella es el segmento vertical que se produce desde el corte con el círculo trigonométrico del ángulo y el corte de ese segmento vertical con el eje X. Ese elemento se puede hallar su proyección en el eje Y y para cualquier valor del ángulo, si verificamos esa proyección, vamos a encontrar que lo más que puede medir el seno de un ángulo cualquiera es 1, que es precisamente cuando está vertical ese segmento en el círculo trigonométrico o cuando está vertical por debajo del eje X. O sea, cualquiera de esas dos posiciones producen la distancia de 1, aunque de signo contrario, 1 cuando está hacia arriba y menos 1 cuando está hacia abajo. En todo caso, la mayor magnitud que puede aportar el seno como relación es 1 cuando está hacia arriba o 90 grados en el círculo trigonométrico y menos 1 cuando está hacia abajo, que serían 270 o 3,5 en el círculo trigonométrico también. Para el coseno tenemos precisamente lo mismo. Cuando él está horizontal, acuérdate que el coseno es el ángulo cuando tenemos un ángulo cualquiera, el coseno es la medición del segmento horizontal que proyecta ese ángulo sobre el eje X. Cuando el ángulo es 0, ese valor también es 1, que es el máximo posible. A partir de ahí, todas esas proyecciones empiezan a ser menores a 1, ¿verdad? Hasta que llegan a 0 cuando está vertical. Y si nos desplazamos hacia el lado negativo, otra vez cuando esté horizontal, el valor va a ser menos 1. El caso es que el coseno, de nuevo, lo más que va a arrojar como valores o los extremos va a ser menos 1 como negativo y 1 máximo positivo. Para la tangente ya es un caso más particular y lo habíamos visto anteriormente en una tabla que mostramos todos los valores cuando indicamos que la tangente de 90 daba valor de infinito. ¿A qué se refiere esto? Si verificas, la tangente consiste en trazar por el extremo derecho de nuestro círculo trigonométrico una recta paralela a la vertical y sobre ella vamos a medir la tangente. ¿Qué sucede? En la medida que vamos aumentando el ángulo, la medición sobre ese segmento, vamos a ver que ahí irá aumentando a medida que el ángulo sea mayor. Y cuando nos estemos acercando a la verticalidad, lo que sucede es que las dos rectas van a ser paralelas. Es decir, ahí en teoría no se produciría ningún corte entre esas dos rectas porque ellas son paralelas. Pero una de las cosas que te vas a conseguir en los postulados de Euclides es que él nunca pudo demostrar eso. Es decir, dos rectas paralelas se dice que se cortan en el infinito o el valor que se va a obtener es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que la tangente puede adquirir cualquier valor numérico positivo entre 0 e infinito. Y si trabajamos hacia el otro cuadrante, es decir, hacia el segundo cuadrante, viendo el corte también de esa recta sobre nuestra tangente, lo que vamos a conseguir es que la tangente viene también desde menos infinito. Eso quiere decir que la tangente es capaz de conseguir cualquier valor en los números reales.
Resumiendo, el máximo y el mínimo que puede alcanzar cada una de las funciones trigonométricas o de las razones trigonométricas es, para el seno va a estar entre menos 1 y 1. El coseno también va a estar entre menos 1 y 1, no es posible que den valores mayores. Y la tangente puede barrer todos los reales, es decir, va desde menos infinito hasta más infinito.